En febrero de ese mismo año, Hernán Cortés llegó a la isla de Cozumel, tras haberse separado de su flota debido a una tormenta. Al llegar, los mayas informaron a Cortés sobre los dos españoles viviendo entre ellos, ya antes mencionados. Jerónimo de Aguilar pudo regresar con los españoles y se convirtió en un importante traductor del maya yucateco al español, mientras que Gonzalo Guerrero decidió permanecer siendo cacique maya. El 12 de marzo de 1519, la expedición de Cortés llegó a la desembocadura del río Grijalva. Río arriba se encontraba la ciudad de Centla, habitada por mayas chontales, cuyo dialecto difería del yucateco que hablaban los intérpretes de Cortés. La falta de entendimiento provocó tensiones que finalmente derivaron en combates durante varios días. Aunque los españoles obtuvieron una victoria, Cortés se la adjudicó a Santiago Matamoros, que solía hacerse cuando se ganaba por pura suerte, lo cual es totalmente comprensible por el terreno pantanoso del lugar. Como sea, se fundó Santa María de la Victoria. Los mayas de la zona aceptaron el catolicismo y juraron vasallaje al rey de España, aunque no lo hicieron honestamente, pues apenas se fueron los españoles, comenzaron a atacar la guarnición. No obstante, como formalización de aquella alianza, los mayas entregaron a los españoles 20 mujeres para que se casaran. Entre ellas iba una joven concubina que sería bautizada como Doña Marina, quien jugaría un papel fundamental como intérprete y mediadora, pues sabía maya y náhuatl, además de cómo funcionaba la sociedad mesoamericana. Posteriormente, la expedición continuó hacia el norte y llegó a la bahía de San Juan de Ulúa, donde se entrevistaron con emisarios enviados por Moctezuma. Ambos grupos intercambiaron preguntas y regalos, pero cuando los españoles dijeron que venían a predicar la fe cristiana, los emisarios mexicas abandonaron la reunión al día siguiente. Cortés entonces continuó la exploración de la costa, y cerca de allí fundó la ciudad de Veracruz. A los pocos días de haber fundado Veracruz, los totonacas de Zempoala invitaron a Cortés y sus hombres a su ciudad. Allí, lo pusieron al tanto de la situación política, especialmente sobre el dominio que ejercían los mexicas a través del cobro de tributos, aprovechando la situación para su rebelión. Durante su estancia en Zempoala, los españoles destruyeron las figuras religiosas totonacas, y al ver que los dioses no respondían con castigos, aceptaron levantar una cruz y adorar al dios cristiano, aunque lo hacían a la manera mesoamericana. También juraron al vasallaje al rey Carlos I de España, aunque en los hechos, juraban su lealtad a Hernán Cortés. Debido a esto, se ganaron la enemistad de Moctezuma. Desde Veracruz, Cortés envió su primera carta de relación al rey, informando de los acontecimientos y solicitando legitimidad para sus acciones. Sin embargo, el contenido de la carta se filtró en Cuba. El gobernador Diego Velázquez, quien quería ser él el conquistador de tierra firme, al enterarse de que Cortés no se limitaba a explorar, organizó una expedición con el objetivo de arrestarlo. Poco después, Cortés decidió continuar su marcha hacia Tenochtitlan. Los totonacas le aconsejaron pasar primero por Tlaxcala, informándole del ejército que se estaba juntando. Al acercarse a Tlaxcala, los otomís, encargados de defender las fronteras tlaxcaltecas, atacaron a los españoles, liderados por los capitanes tlaxcaltecas Chichimecatecutli y Xicoténcatl el Joven. Tras 3 escaramuzas, los líderes tlaxcaltecas optaron por escuchar a Cortés y brindarle víveres, aunque no le permitieron entrar a la ciudad. Moctezuma, al enterarse de que los españoles merodeaban por Tlaxcala, envió emisarios con regalos y peticiones para que abandonaran el lugar. Fue entonces que los tlaxcaltecas cambiaron de postura y permitieron el ingreso de Cortés y los emisarios de Moctezuma a la ciudad. A pesar de que Moctezuma no quería que Cortés lo visitara, este insistió. Al momento de plantear la ruta hacia Tenochtitlan, los mexicas les propusieron pasar por Cholula, mientras que los tlaxcaltecas sugirieron que era mejor hacerlo por Huejotzinco. Cortés, buscando mantener buenas relaciones con Moctezuma, decidió seguir el consejo de los mexicas y dirigirse hacia Cholula. Una vez en Cholula, los españoles se preparaban para continuar su viaje. Sin embargo, los tlaxcaltecas que acampaban afuera de la ciudad detectaron la presencia de un ejército mexica acercándose. Lograron introducir a un espía dentro de la ciudad, quien informó a Cortés sobre los planes de la emboscada. Además, los totonacas descubrieron trampas para caballos en las posibles salidas. Cortés decidió adelantarse y atacar primero. Tomaron la plaza principal de los barrios chichimecas y llevaron a cabo la conocida matanza de Cholula. Tras capturar a los nobles conspiradores, estos confesaron haber recibido órdenes de Moctezuma para emboscar a los españoles. Luego de estos acontecimientos, los tlaxcaltecas aprovecharon la situación para recuperar Cholula, instalando a los gobernantes xicalancas y otomís que se habían refugiado en Tlaxcala unos años atrás, restableciendo nuevamente su triple alianza. Moctezuma negó haber ordenado el ataque, y Cortés reanudó su camino hacia la capital mexica. Cruzaron los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, desde donde contemplaron la belleza del lago. Primero visitaron Iztapalapa, gobernada por Cuitláhuac, hermano y mano derecha de Moctezuma. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, los españoles hicieron su entrada en Tenochtitlan. Moctezuma ofreció a los españoles un recorrido por la ciudad, mostrándoles su esplendor. Sin embargo, durante su visita al Templo Mayor, Cortés criticó los sacrificios humanos realizados por los mexicas. Ofendido, Moctezuma le retiró temporalmente la palabra. Los españoles fueron alojados en el palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma. Como ya había ocurrido en Cholula, se planeaba un ataque
ataque contra los españoles emboscándolos dentro de la ciudad. Al enterarse de los rumores, Cortés mandó a llamar a Moctezuma por última vez, al cual tomó como prisionero dentro de su propio palacio. Sin embargo, pronto se puso tensa la situación. Un noble mexica llamado Cuaupopoca atacó la guarnición de Veracruz y envió una cabeza de un soldado español como ofrenda a Moctezuma. Al enterarse por medio de los totonacas y tlaxcaltecas, los españoles exigieron justicia. Moctezuma, buscando calmar la tensión, accedió a sus demandas y ordenó la ejecución de Cuaupopoca, lo cual fue percibido como una humillación por parte de muchos nobles mexicas. Uno de ellos fue Cacama, quien se rebeló acusando a Moctezuma de debilidad ante los españoles. A pesar de su condición de prisionero, Moctezuma se había mostrado intrigado por muchos aspectos del viejo mundo. Cortés le enseñó a montar a caballo, fueron juntos de cacería, conversaban diariamente sobre sus respectivas cosmovisiones y Moctezuma incluso lo llevó a conocer Chapultepec, un sitio sagrado para los mexicas. Además, organizaron expediciones conjuntas de españoles y mexicas en busca de oro por toda la región, y se construyó al menos un bergantín en el lago. A principios de abril de 1520, Ixtlilxóchitl fingió apoyarlo en su rebelión, pero en vez de eso lo capturó y entregó a Moctezuma. Este último impuso como nuevo tlatoani de Texcoco a Cuicuixcatl, lo que agravó la división entre los acolhuas. Moctezuma convocó a los principales tlatoanis y les anunció el fin de la Excan-Tlahtaloyan, declaró su vasallaje al rey Carlos I de España y permitió a los españoles colocar una cruz cristiana en el templo mayor de Tenochtitlan. Ese mismo mes, llegó a Veracruz Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, con órdenes de arrestar a Cortés. Narváez estableció contacto con Moctezuma y le aseguró que venía a liberarlo de un criminal perseguido por el propio rey, lo cual era falso, lo que generó un creciente malestar entre muchos nobles mexicas y tlaxcaltecas que ya veían con desconfianza la presencia española. Al enterarse de su llegada, Cortés decidió salir de la ciudad a enfrentarlo. Durante el enfrentamiento, Narváez fue derrotado y perdió un ojo a manos de María de Estrada, una de las pocas mujeres conquistadoras. Cortés logró convencer a los hombres de Narváez a unirse a su causa, lo que fortaleció considerablemente sus fuerzas. Las noticias contradictorias sobre los extranjeros provocaron la consolidación de bandos antiespañoles y proespañoles. En Tenochtitlan, el bando antiespañol, liderado por Cuauhtémoc, desconoció la autoridad de Moctezuma, quien encabezaba el bando proespañol. Moctezuma intentó contener el alzamiento enviando a su hermano Cuitláhuac para pacificar a los rebeldes, pero el resultado fue el contrario. Cuitláhuac fue proclamado como nuevo tlatoani por los rebeldes, aunque Cuauhtémoc no aceptó a Cuitláhuac y se mantuvo en rebeldía. En medio de esta tensión, comenzó la fiesta del Toxcatl. Pedro de Alvarado, quien se había quedado en Tenochtitlan en ausencia de Cortés, temiendo que fuera el inicio de un levantamiento general contra los españoles, ordenó la matanza del Templo Mayor, asesinando a varios nobles del bando antiespañol, ocasionando lo que se pretendía evitar, y se desató una rebelión generalizada entre los mexicas, quienes se encontraban ya en franca rebeldía hacia Moctezuma. Cortés, al enterarse de los sucesos, regresó apresurado a Tenochtitlan, reforzado con sus nuevas tropas. Los mexicas le permitieron entrar solo para encerrarlo junto a sus hombres en el palacio de Axayacatl el 24 de junio. Moctezuma, aún prisionero, salió a calmar a la multitud, pero fue recibido con gritos de traición. Cuitláhuac lo acusó públicamente de haber perdido la cordura como tlatoani y le arrojó una piedra. La multitud lo siguió e hirieron gravemente a Moctezuma, quien moriría de inmediato a causa de las heridas. Los españoles intentaron tomar el control del Templo Mayor, pero fueron rápidamente repelidos y tuvieron que replegarse al palacio. Decidieron entonces fundir el oro recaudado en lingotes para facilitar su transporte y planearon una fuga la noche del 30 de junio, conocida como la Noche Triste. Durante la retirada, a la altura de la calzada de Tlacopan, fueron descubiertos por los mexicas y atacados desde ambos flancos del puente, donde murieron alrededor del 80% de las tropas de Cortés. También murió Cacama, que aún iba prisionero. Pese a estas pérdidas, lograron rescatar a los hijos de Moctezuma, a Cuicuixcatl, Ixtlilxóchitl y a buena parte de sus aliados tlaxcaltecas. En cambio, muchos de los hombres de Narváez quedaron atrapados en la ciudad. Mientras tanto, en Texcoco, la autoridad de Cuicuixcatl, que ni siquiera había podido salir de Tenochtitlan, fue rechazada por varios nobles. Cuanacoch se proclamó gobernante legítimo, desencadenando una guerra interna en la ciudad. La inestabilidad en Texcoco, sumada al caos en Tenochtitlan y al apoyo del tlatoani de Coyoacán, facilitaron la huida de los conquistadores. En su retirada llegaron a Tlacopan, cuyo tlatoani optó por la neutralidad, y siguieron hasta el norte hasta llegar a la ciudad otomida en Naucalpan, donde recibieron indicaciones para continuar su camino hasta Tlaxcala de forma segura. Mientras tanto, Cuitláhuac, luego de haber tomado el control de Tenochtitlan, ordenó la captura de los españoles que hubiera en sus dominios. Los conquistadores alcanzaron el Cerro Tona el 7 de julio, donde fueron interceptados por un ejército del Valle de Otumba, comandados por el tlatoani de Teotihuacán, Cihuacatzin. Sin embargo, la caballería española logró herir a Cihuacatzin y otros capitanes, provocando la desorganización del ejército, quienes además, tras percatarse de que Cuicuixcatl e Ixtlilxóchitl iban con ellos, cesaron el ataque, permitiendo a los españoles continuar hasta Otumba, donde los recibieron con comida. Finalmente
llegaron a Tlaxcala, donde pudieron ser atendidos y sanaron sus heridas, aunque Cortés perdió a varios de sus hombres que no soportaron la guerra contra los mexicas y se regresaron a Cuba. Entretanto, los españoles que no pudieron escapar fueron obligados a enseñarle a los mexicas táctica de combate españolas y técnicas de desarrollo tecnológico. Sin embargo, uno de estos hombres había enfermado de viruela durante el viaje, desatando un brote epidémico que se propagó rápidamente entre las élites mesoamericanas. La enfermedad también alcanzó a los tarascos, que se contagiaron debido a que los hombres de una embajada de auxilio de Cuitláhuac portaban el virus, resultando en la muerte tanto del Tlatoani Cuitláhuac como del Irecha Zuangua. Tras sus muertes subieron al poder Cuauhtémoc y Tangaxuan II respectivamente, luego de reprimir a las demás facciones que buscaban el poder, lo que desestabilizó aún más la situación política. Durante un año los españoles colaboraron con los tlaxcaltecas en la reconquista del valle de Tlaxcala-Puebla. En este tiempo también murieron Xicotecatl el Viejo y Maxixcatzin de viruela. Este último, al ser amigo y el aliado más importante de Cortés, su pérdida le afectó gravemente. Se aseguró de que su hijo, Lorenzo Maxixcatzin, lo sucediera como Tlatoani. De esta manera, Cortés se volvió el líder de la liga que enfrentara a Tenochtitlan. A principios de 1521, Cuicuizcatl trató de tomar el poder en Texcoco, pero murió a manos de Cuanacoch. Fue entonces que Ixtlilxochitl, ya convertido al cristianismo, ofreció a Cortés Texcoco como base estratégica para un ataque naval si lo ayudaba a conquistarla, lo cual lograron con ayuda de Chichimecatecutli en abril del mismo año. Tras tomar la ciudad, los tlaxcaltecas se encargaron de transportar los materiales necesarios para la construcción de bergantinas a Texcoco, mientras que los texcocanos se encargaban de construirlos y excavar un canal que los conectara al lago. Los mexicas, mientras tanto, no consiguieron ningún apoyo. Lejos de eso, los tarascos, luego de rechazar otras dos peticiones de auxilio de Cuauhtémoc, aprovecharon la situación para conquistar la ciudad de Ostumba y el valle de Toluca, donde instalaron guarniciones a unos pocos kilómetros de Tenochtitlan. Además, abrieron un nuevo frente por Querétaro, nombre de origen purépecha. Simultáneamente, en la Alta Mixteca, los mixtecas protegieron a dos españoles que Cortés había enviado para iniciar labores mineras, esto incluso sin que supieran si había sobrevivido a la expulsión de Tenochtitlan. Los conquistadores, preparados para la guerra, comenzaron con la conquista de Tenochtitlan el 26 de mayo de 1521. Los aliados de Cortés fueron tomando las ciudades costeras una a una con relativa facilidad y se puso en sitio a la ciudad. Incluso construyeron un fundíbulo que resultó más efectivo para elevar la moral de la tropa e impresionar a los indios que para el asedio. Cortés intentó negociar la paz hasta 7 veces para evitar la destrucción de Tenochtitlan, pero Cuauhtémoc rechazó cada intento. De hecho, nunca se presentó personalmente a las reuniones, enviando en su lugar a Tlacotzin, su mano derecha. Debido a la actitud de Cuauhtémoc, algunos nobles mexicas conspiraron para instaurar a Xopacatzin como nuevo Tlatoani, favorable a una alianza con los españoles, pero este fue asesinado y la fracción conciliadora reprimida. Finalmente, tras un largo asedio, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir con parte del tesoro para seguir con la guerra. Fue llevado a Coyoacán, donde fue interrogado por los españoles sobre el paradero del oro perdido durante la Noche Triste, el cual se negó a revelar, por lo que fue torturado quemándole los pies con grasa de cerdo caliente. Aunque otros nobles confesaron que una parte del oro había sido entregado a otros tlatoanis y revelaron la ubicación de otra buena parte. Tras la conquista de Tenochtitlan, Cortés renombró la ciudad como México Temixtitan. Debido a la destrucción sufrida durante el asedio, la capital se trasladó temporalmente a Tlacopan. Al poco tiempo, llegaron con Cortés varios tlatoanis y nobles de los antiguos Aztépetl, buscando someterse a los vencedores. Mientras tanto, el Irecha Tangaxuan tenía problemas a la hora de mantener la centralización de su triple alianza, pues cada cabecera buscaba ser la nueva capital del Irechecua. Además, envió a su mano derecha, Cuinirangri, a entrevistarse con Cortés, donde pudo constatar personalmente tanto el estado de destrucción de Tenochtitlan como el de Cuauhtémoc después de su tortura. Cortés comenzó a repartir encomiendas a los conquistadores españoles y a la familia de Moctezuma, como Isabel de Moctezuma, quien fue la mayor encomendera del Valle de México. Además, ordenó expediciones hacia el Valle de Toluca, encabezadas por Cristóbal de Olid, donde tuvieron lugar los primeros enfrentamientos entre tarascos y conquistadores, logrando arrebatárselos. También envió a Pedro de Alvarado hacia el sur, conquistando a los Yopes a finales de 1521, al reino mixteca de Tututepec a principios de marzo de 1522 y poco después a la ciudad de Tehuantepec. El 15 de mayo de 1522, Cortés redactó su tercera carta de relación al rey Carlos I, donde describía con detalle la caída de Tenochtitlan, la organización del nuevo territorio y los planes de expansión hacia otras regiones mesoamericanas. Para julio del mismo año, Cristóbal de Olid fue enviado a conquistar al Irechecua, siendo el principal objetivo la ciudad de Tajimaroa, donde los mexicas habían sufrido su primera gran derrota. Tangaxuan envió a Cuinirangri a defender la ciudad, pero llegó demasiado tarde, pues ya había sido conquistada. Cuinirangri cambió de bando y dejó entrar a Cristóbal de Olid en Tzintzuntzan,
donde se entrevistó con Tangaxuan y lograron el sometimiento de la ciudad a la corona española a cambio de mantener su autonomía bajo la figura de Tangaxuan como gobernante. Sin embargo, el Irecha de Pátzcuaro, Timas, no aceptó el sometimiento y mantuvo la guerra contra los conquistadores. Cristóbal de Olid, con ayuda de un ejército reunido por Tangaxuan, marcharon a reconquistar Colima y tras una rápida victoria se fueron contra la ciudad de Pátzcuaro, la cual fue sometida por los conquistadores y Cuiniranguiri se encargó de reprimir a la nobleza y de la ejecución de Timas, hecho que enfureció a su hija Heréndira, quien mantuvo la guerra contra los conquistadores en forma de guerrillas. El 15 de octubre de 1522, el rey nombró formalmente a Cortés como gobernador y capitán general de la Nueva España. A pesar del poco conocimiento que el rey tenía sobre la situación, se mostró cauteloso ante el poder creciente de los conquistadores. Una de sus estrategias fue la prohibición de crear nuevas encomiendas en una ordenanza de comienzos de 1523, aunque Cortés desacató las órdenes y continuó repartiendo tierras y poblaciones, lo que generó tensiones con la corona. Este conflicto político tenía raíces en el contexto de su tiempo, que es el fin del feudalismo y de la Edad Media. El rey Carlos I, que acababa de sofocar el levantamiento de los comuneros en Castilla entre 1520 y 1522, temía la creación de señores feudales con poder en todo su vasto imperio. Por ello, buscaba limitar el poder de figuras como Cortés, que buscaba implementar una relación del tipo feudal en el Nuevo Mundo, tal como correspondía en tiempos medievales. Esta situación afectaba tanto a los conquistadores españoles como a la nobleza indígena. Mientras tanto, en Centroamérica, el adelantado Gil González Dávila ya había iniciado campañas de exploración y conquista en Honduras, lo que llevó a Cortés a intentar adelantarse a otros posibles rivales. Para ello, en 1523 organizó dos expediciones, una por tierra, dirigida por Pedro de Alvarado, y otra por mar, dirigida por Cristóbal de Olid. Sin embargo, Olid hizo una parada por Cuba, donde el gobernador Diego Velázquez lo convenció de traicionar a Cortés reclamando esas tierras para él mismo, concediéndole el título de adelantado de Honduras. Al enterarse de la traición, Cortés envió a su primo Francisco de las Casas con órdenes para arrestarlo, pero después de una tormenta terminó siendo capturado por Olid. En una jugada de Francisco de las Casas, fingió cambiar de bando, logrando ganarse la confianza de sus hombres. Después los convenció de volver al lado de Cortés y una vez obtuvo el control, ordenó la captura de Olid y fue ejecutado por sus propios hombres. Mientras tanto, Pedro de Alvarado continuó su marcha hacia la región montañosa de los Altos, donde encontró una serie de protoestados estables y poderosos de pueblos zoques y mayas tzetzales y tzotziles principalmente, iniciando la conquista de esa región. El 13 de mayo de 1524 llegaron a Veracruz 12 franciscanos que había pedido Cortés para iniciar formalmente la evangelización del nuevo territorio. Entre estos frailes destacaron figuras fundamentales como Toribio de Benavente, quien estudió la antigüedad mesoamericana. Debido a la preocupación por no haber recibido noticias de su primo, el 12 de octubre de 1524, Cortés encabezó una nueva expedición para asegurar el control de esa región y rescatar a su primo si aún seguía con vida. Ante el temor de lo que pudiera pasar en su ausencia, llevó consigo como prisionero a Cuauhtémoc. Tras su partida, los partidarios de la corona Alonso de Estrada y Rodrigo de Albornoz quedaron a cargo del gobierno. Sin embargo, Estrada y Albornoz no tardaron mucho en emitir distintas órdenes para mermar el poder de los partidarios de Cortés, quienes eran la mayoría dentro del ayuntamiento, incluyendo una orden para impedir el ingreso de Cortés a la ciudad. Debido a esto, Cortés regresó a dos de sus hombres para incluirlos en el gobierno, Gonzalo de Sandoval y Pedro Almínides Chirino, el cual tomaron el 29 de diciembre de 1524. Estos dos hombres también eran partidarios de la corona y aprovecharon la situación para hacerse del poder de la Nueva España, difundiendo el rumor de que Cortés había muerto y quitando a Estrada y Albornoz del gobierno, aunque estos últimos recuperaron su derecho a gobernar el 17 de febrero de 1525. Mientras tanto, la expedición de Cortés se encontraba en las selvas de Campeche. Cuauhtémoc intentó convencer a un gobernante maya de atacar a los españoles, pero este lo delató. Por ello, el 28 de febrero de 1525, Cortés ordenó su ejecución por traición, nombrando a Tlacotzin como nuevo tlatoani de los mexicas. Los españoles continuaron el viaje enfrentándose a grandes dificultades debido al clima selvático, que ya había cobrado la vida de gran parte de los expedicionarios. Hicieron una parada en Tayasal, donde recibieron ayuda. En este lugar dejaron un caballo herido. Los mayas, que nunca habían visto un animal así, le construyeron un altar y comenzaron a rendirle culto. Como dato curioso, cuando los frailes llegaron a evangelizar un siglo después, encontraron el cráneo del caballo y que el culto aún se mantenía vigente. Finalmente, al llegar al lugar donde debía estar Francisco de las Casas, en abril de 1525, se enteraron de que Olid ya había sido ejecutado y la rebelión sofocada. Fundaron la ciudad de Trujillo para asegurar el territorio para la Nueva España y se quedaron durante un año. El 20 de abril de 1525, Salazar y Almíndez se volvieron a hacer del poder. Emitieron un decreto para desobedecer las órdenes de Estrada y Albornoz y los metió a la cárcel, lo que generó una gran controversia entre los habitantes. Además, otro competidor por el gobierno y las encomiendas haría presente este año, la Iglesia Católica. El Papa Clemente VII creó la diócesis de Tlaxcala, la primera en América continental. Pronto se sumarían otras y los obispos en muchas ocasiones se alinearon con los intereses de la corona. Cuando Cortés se enteró de que los partidarios de la corona se estaban peleando el poder de la Nueva España, envió un decreto nombrando a su primo como nuevo gobernador. Sin embargo,
embargo, esto solo sirvió para remover a Salazar y Almíndez, ya que al estar ausente Francisco de las Casas, el poder lo tomaron Estrada y Albornoz el 29 de enero de 1526, quienes siguieron siendo hostiles hacia Cortés. Durante el regreso a México, Tlacotzin murió en tierras mixtecas debido a las difíciles condiciones que enfrentó durante la expedición. Por ello, se designó como nuevo Tlatoani a Motelchiu, un noble de linaje tepaneca ya desligado de la línea Colhua tradicional. Cortés retomó brevemente el gobierno de la Nueva España el 26 de junio, pero su retorno no fue bien recibido por todos los sectores. Apenas una semana después, el 3 de julio, fue destituido del cargo y desterrado de la ciudad, por lo que se trasladó a Coyoacán, donde permaneció al margen del gobierno mientras se reorganizaban las estructuras del territorio. En este contexto, Lorenzo Maxiscatzin viajó a la península para reafirmar su vasallaje al rey Carlos I y buscar beneficios para Tlaxcala debido a su constante apoyo en la conquista. Sin embargo, murió durante su estancia en la península, por lo que fue sucedido por Diego Maxiscatzin. Tras la destitución de Cortés, el gobierno de Nueva España quedó a cargo de Luis Ponce de León, que acababa de llegar junto con Marcos de Aguilar, con un decreto del rey para asumir las riendas del reino. Sin embargo, enfermó gravemente y relegó el mando a Marcos de Aguilar el 16 de julio de 1526, muriendo poco tiempo después, hecho que aprovecharon los partidarios de la corona para difundir el rumor de que Cortés lo había envenenado. En el año 1527 ocurrieron muchos sucesos importantes. Pedro de Alvarado también emprendió su viaje a la península para exigir reconocimiento y recompensas por sus conquistas, particularmente la de Guatemala, consiguiendo que el rey lo nombrara gobernador de esta región. El 1 de marzo murió Marcos de Aguilar. Nuevamente los partidarios de la corona difundieron el rumor de que había sido envenenado por Cortés sin prueba alguna, quedando el gobierno a cargo de Alonso de Estrada y de Gonzalo de Salazar. A finales de marzo llegó a Veracruz Nuño Beltrán de Guzmán, miembro de la alta nobleza. Fue nombrado por el rey como gobernador del Pánuco, con la orden secreta de debilitar el poder político de Cortés. Nuño pronto mostró su crueldad con los pobladores y extendió su influencia más allá de su jurisdicción, reclamando territorios que pertenecían a la Nueva España. Cortés no podía hacer nada debido a que meterse con un miembro de la alta nobleza traía graves repercusiones, en especial a alguien de la baja nobleza como él. El 22 de agosto, Alonso de Estrada se hizo con el control absoluto del gobierno. Al poco tiempo de haber iniciado su mandato, entró en conflictos con Cortés y terminó expulsándolo de la ciudad nuevamente, por lo que tuvo que refugiarse en Coyoacán. Paralelamente, en Tlaxcala, los nobles del barrio de Ocotelulco organizaron una serie de asesinatos contra los nobles de otros barrios, Tizatlán, Quiahuiztlán y Tepeticpac, buscando acaparar el control político y mayores privilegios frente a la corona. Debido a la inestabilidad política en la Nueva España, el rey Carlos I creó la Real Audiencia de México, que administraría y gobernaría el reino. Como presidente fue nombrado Nuño Beltrán de Guzmán, quien aprovechó esta posición para arremeter contra los partidarios de Cortés, confiscando al conquistador sus encomiendas y sometiéndolo a un juicio en el que se le acusaba de haber asesinado a su esposa, Catalina Suárez, aunque sin pruebas. También se inició la conquista de los mayas yucatecos. Francisco de Montejo fue nombrado adelantado de Yucatán y estableció 2 guarniciones en territorio de los mayas Seca, las cuales fueron destruidas por los nativos. Ante este fracaso, Montejo se desplazó al territorio de los Pupules, donde fue atacado y obligado a replegarse a la ciudad de Tecó, en la región de los Cheles. El gobernante de esta ciudad les permitió reorganizarse, atender a los heridos y trasladarse a la ciudad abandonada de Chichén Itzá. Cerca de este sitio, establecieron un campamento desde el cual comenzaron a entablar relaciones con los distintos grupos mayas. En noviembre, se partió a la reconquista de los rebeldes chiapanecas, fundando Chiapa de los Indios, actual Chiapa de Corzo, y Chiapa de los Españoles, actual San Cristóbal de las Casas, consolidando así el dominio español sobre los Altos. Al final del año, el 9 de diciembre de 1527, Alonso de Estrada dejó el gobierno de la Nueva España a la Real Audiencia. Como ya se veía venir, Cortés fue citado por el rey a su corte el 5 de abril de 1528. Perdió oficialmente el título de gobernador, pero recibió otros honores importantes. Fue nombrado capitán general de la Nueva España, marqués del Valle de Oaxaca, y se le concedieron nuevas encomiendas. Además, la reina Juana de Castilla le otorgó una capitulación para explorar el Océano Pacífico, abriéndole la puerta a nuevas expediciones hacia el noreste. Durante su estancia en la península, Cortés coincidió con su primo segundo, Francisco Pizarro, quien se encontraba solicitando el permiso real para emprender la conquista del Perú. Cortés le ofreció consejos estratégicos, compartiendo su experiencia en Mesoamérica, lo cual sería fundamental para las futuras acciones de Pizarro en el Tahuantinsuyo. En 1529, al regresar Pedro de Alvarado a la Nueva España, fue encarcelado por Nuño de Guzmán, solo por haber hablado bien de Hernán Cortés públicamente, lo que era visto como una amenaza por los enemigos del conquistador. Aún así, Alvarado fue liberado poco después debido a la falta de cargos reales y a la presión de sus allegados. Tras conocer
conocerse de que Cortés ya no era gobernador de la Nueva España, no pasó mucho tiempo para que Nuño Beltrán de Guzmán renunciara a la presidencia de la Real Audiencia, ya que quería emprender sus propias conquistas en el occidente, trasladándose a Tzintzuntzan. Estando ahí, el 14 de febrero de 1530, ejecutó a Tangaxuan, debido a que era simpatizante de Cortés, acusándolo de seguir adorando a los dioses tarascos, aunque no hubiera podido ejecutarlo sin el apoyo de Cuiniarangri, quien fue elegido como nuevo Irecha, así como el de la nobleza de Iguazio, quienes guardaban rencor hacia Tzintzuntzan, ya que estos habían acaparado el poder político y religioso en el nuevo orden. La ejecución de Tangaxuan desató una rebelión generalizada en Michoacán, que fue sofocada por Nuño Beltrán de Guzmán y Cuiniarangri, con un ejército de mexicas y tarascos. Tras este hecho, se emprendió la conquista del noreste, fundando el Reino de la Nueva Galicia, que sería una de las campañas más sangrientas de toda la conquista. En esta empresa falleció Motelchiu, mientras combatía contra los chichimecas en Aztatlán, por lo que fue sucedido por Xoquiquetzin. Durante esta campaña se fundó la ciudad de Tepic, primera capital de Nueva Galicia, pero debido a la resistencia de los pueblos indígenas, la capital se trasladó a Compostela poco tiempo después. Mientras tanto, en el área maya, Francisco de Montejo dividió sus tropas en dos grupos. El primer grupo, encabezado por Alonso de Ávila, exploró la banda oriental de Yucatán, se hicieron aliados de Bacalar y tuvieron enfrentamientos contra la ciudad de Chactemal, durante los cuales los españoles fueron derrotados. Incluso pidieron ayuda al gobernador de Honduras, pero este no pudo asistirlos. El segundo grupo, en el que iba Montejo, esperó en el campamento, pero fue atacado por los mayas y tuvieron que huir a territorio chel, donde pudo permanecer en Zilam unos meses. El 9 de enero de 1531, llegó a la Nueva España el fraile Vasco de Quiroga, con el objetivo de pacificar Michoacán y reformar la administración purépecha. Vasco de Quiroga gobernó Michoacán conjuntamente con Cuiniarangri y estableció los hospitales pueblo, además de fomentar el desarrollo artesanal purépecha, como la alfarería, el lacado o el trabajo en madera y cobre, que aún perduran hasta nuestros días. La ciudad de Puebla se fundó el 16 de abril. Para julio de ese mismo año, Cortés llegó a Veracruz, aunque más adelante no pudo ingresar a México debido a la hostilidad de las autoridades reales. Durante ese tiempo, un comerciante llamado Conin recibió el permiso para fundar la ciudad de Querétaro, desde donde buscó establecer una alianza con los chichimecas. Poco más al occidente, Nuño de Guzmán había logrado someter el territorio de la Nueva Galicia a costa de mucha violencia, fundando la ciudad de Culiacán en septiembre de 1531. Más allá de la actitud déspota que caracterizaba a la alta nobleza, el maltrato hacia indios e incluso españoles se vio exacerbado por la preocupante deslealtad de los reinos americanos al rey de España. Algunos perseguidos políticos de la corona, como los comuneros, que se rebelaron contra el rey años atrás, se fueron a refugiar con Cortés y los demás conquistadores, quienes tenían problemáticas similares. Gran parte de los ayuntamientos estaban acaparados por los partidarios de los conquistadores, lo que les daba gran poder en la Nueva España y permitía frenar las reformas que intentaban hacer los funcionarios del rey a la encomienda. Por ejemplo, reducir el número de encomendados posibles por encomienda y el número de estas. Irónicamente, su reducción se tradujo en mayor explotación, ya que si el encomendero necesitaba mano de obra para construir una iglesia, trabajar la tierra o extraer metales preciosos, tenía a menos indios a los que recurrir. Esta situación generaba tensión con las autoridades y suponía el peligro de rebelión, encabezada por indios, conquistadores o los dos. Por eso, Nuño de Guzmán pensó que amasar una fortuna rápidamente para levantar un ejército en la Nueva España leal al rey era la mejor manera para disuadir a los posibles rebeldes. Pero los habitantes de la Nueva Galicia no tenían riqueza como los del eje neovolcánico, y sus principales ciudades habían decaído siglos atrás, por lo que optó por esclavizar y vender a todos los indios que pudiera al Caribe e intentó incorporar los territorios del Pánuco, donde había actuado de igual forma, al nuevo reino, pero esta última pretensión fue rechazada por las propias autoridades. Entretanto, la evangelización en estos primeros años fue una tarea muy complicada. Los frailes enseñaban dogmas como la Inmaculada Concepción de María, comparándolos con la mitología mesoamericana, en este caso, con la diosa madre de cada ciudad, que de forma genérica conocemos como Tonantzin. Décadas atrás, los mexicas habían ordenado llevar a las diosas madre de las ciudades de la cuenca al Cerro del Tepeyac, lugar a donde los habitantes debían acudir una vez al año para adorarla, y así como ellos, otras regiones como Michoacán o Tlaxcala tenían sus propios lugares de culto. Es así que para diciembre de 1531 se construyó en el Cerro del Tepeyac una ermita para la Virgen de Guadalupe, pero no la icónica, sino la que los extremeños veneraban. Sin embargo, los indios comenzaron a adorarla como una deidad mesoamericana, situación que llegaron a exponer frailes como Bernardino de Sahagún o Zumárraga.
En enero de 1532, Nuño de Guzmán fundó Guadalajara, aunque debido al enfrentamiento con los chichimecas, tuvo que ser reubicada en 3 ocasiones hasta su fundación final. En febrero, Cortés logró finalmente entrar en México, mostrando los permisos de la reina cuando llegaron los nuevos oidores. Ya asentado, preparó una expedición marítima para explorar el Océano Pacífico, pero la empresa resultó en fracaso. El mal clima hizo que uno de los barcos se desviara y tocara puerto en la Nueva Galicia, donde fue expropiado por Nuño de Guzmán y su tripulación apresada, mientras que del otro barco no se supo más, presumiéndose que se hundió en el mar. Cortés no se dio por vencido. En 1533 organizó una segunda expedición al Pacífico que logró llegar a la península de Baja California. Sin embargo, los hombres de la expedición abusaron de las mujeres pericúes, que iban desnudas, lo que provocó el contraataque de la tribu, en el cual la mayoría de los expedicionarios fueron asesinados. Los pocos supervivientes lograron embarcar uno de los navíos y huir hacia la Nueva Galicia, donde el barco fue expropiado por Nuño de Guzmán y su tripulación apresada. Además, quitó el derecho de paso a Cortés y sus partidarios en sus territorios. Mientras tanto, Francisco de Montejo y Alonso de Ávila lograron reunirse cerca de Campeche, tras un difícil viaje por parte de ambos. Desde allí, comenzaron a lanzar campañas de conquista hacia el interior de Yucatán, aunque con pocos resultados. En 1534, Diego Maxiscatzin viajó a la península ibérica con el objetivo de exigir al rey recompensas por el papel crucial que había jugado Tlaxcala en las conquistas y expansión de la fe. Su visita fue bien recibida en la corte. Como resultado, la ciudad de Tlaxcala recibió una serie de privilegios especiales, entre ellos, una gran autonomía política, fueros que los diferenciaban del resto de indígenas y un escudo de armas, que, con el tiempo, se convirtió en el actual escudo de Tlaxcala. La actitud de Nuño de Guzmán terminó por colmar la paciencia de Cortés. Decidió enfrentarlo directamente en su propio territorio y organizó una tercera expedición al noreste, esta vez dirigida por él mismo y con la intención de fundar nuevas ciudades. Organizó 2 grupos que partirían por separado, uno por mar y uno por tierra, que se encontrarían el 15 de abril de 1535 en Chametla, en Nueva Galicia. La flota, equipada con 3 barcos recién construidos en el astillero de Tehuantepec, transportaba todo lo necesario para fundar un asentamiento, víveres, semillas y ganado, mientras que Cortés lideraba la columna terrestre y los pertrechos de guerra. Nuño de Guzmán recibió a Cortés con una hospitalidad forzada en Compostela. Una vez que Cortés partió hacia su objetivo, Nuño presentó una queja ante la Real Audiencia acusándolo de invadir su jurisdicción. También envió una misión para buscar a los supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez, ya que se rumoreaba que estaban cerca y traerlo de vuelta significaba un aliado más. Pero ya había muerto. Solo encontró a Cabeza de Vaca y otros supervivientes, a quienes durante el trayecto por el desierto, los oasis americanos los iban a buscar porque se había esparcido el rumor de que eran buenos curanderos. Por eso, se dolió al ver la manera en que Nuño encadenaba y esclavizaba a los indios, reprochándole dicha actitud. Tras dejar Compostela, Cortés y su gente cruzaron el mar y fundaron un asentamiento en la península de Baja California, creyendo que era una isla, a la que nombró California, inspirado en una novela de caballería muy leída en la época, Las Sergas de Esplandián. Sin embargo, la falta de recursos alimenticios y la dureza del terreno obligaron a Cortés y sus hombres a abandonar la colonia tras el hundimiento de la flota que les llevaba víveres, tan solo un año después.